Mi papá canceló mi boleto y me envió un mensaje de texto: camina a casa. Me reí y respondí: ¿estás seguro? Mi papá de repente se puso nervioso. 5 minutos después, volvieron a toda prisa para recogerme. Pero ya era demasiado tarde. Mi nombre es Meredith Bennett. Tengo 35 años, y el mensaje me llegó junto a un kiosco de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Mi confirmación había desaparecido. El agente revisó 2 veces y me dijo que el boleto había sido cancelado en línea menos de 1 hora antes por la persona que lo reservó. Mi padre me había dejado en otra entrada, sonriendo como si nada pasara. Llamé a mis padres, a mi hermano y a mi hermana. Nadie respondió. Entonces apareció su mensaje de texto. Camina a casa. Antes de que les cuente por qué un boleto cancelado hizo que 4 personas volvieran corriendo al aeropuerto, díganme desde dónde están viendo esto y cómo está el clima allí hoy. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Revisé la confirmación de las vacaciones que aún estaba a mi nombre, me reí una vez y escribí: ¿estás seguro? 5 minutos después, la camioneta familiar regresó. Buscaron en la acera y llamaron repetidamente. Para entonces, yo estaba viendo sus nombres parpadear en mi pantalla desde el asiento trasero de un servicio de transporte compartido. Para cuando mi servicio de transporte compartido llegó a la autopista, mi padre había llamado 11 veces. Ignoré cada llamada y, en su lugar, abrí la aplicación de reservas. La casa de alquiler en Carmel, la camioneta de 7 asientos y el tour costero prepagado estaban todos confirmados bajo mi cuenta. Cancelé la casa y el vehículo mientras todavía estaban dentro del periodo de reembolso. El tour permitía crédito, así que transferí esa cantidad de vuelta a mi saldo de viaje. No toqué sus boletos de avión. No le quité dinero a nadie. Simplemente eliminé las reservas que yo personalmente había hecho y pagado. Luego llamé a mi tía, Colleen Mercer. Respondió al segundo timbre. Russell canceló tu boleto porque te negaste a garantizar ese préstamo de expansión. Esa pregunta me dijo que el truco del aeropuerto no había sido espontáneo. Mi padre, Russell Bennett, era dueño de una empresa de instalación de letreros comerciales cerca de Tacoma. 2 semanas antes, me había pedido que confirmara un préstamo de alto interés para una nueva máquina de fabricación y otra camioneta de servicio. El pago superaba mi hipoteca. Su empresa ya tenía un flujo de caja irregular, y el prestamista requería mis ingresos porque sus libros de contabilidad no podían soportar la deuda. Había revisado los términos, explicado el riesgo y dicho que no. Aparentemente, decidió que necesitaba ser castigada. Yo trabajaba como analista de riesgos senior para una firma de seguros marítimos en Seattle. Mi trabajo era identificar problemas costosos antes de que se convirtieran en desastres. Había construido una carrera estable, ahorrado cuidadosamente y vivido por debajo de mis posibilidades. Mi familia trataba esa estabilidad como si fuera un servicio público compartido al que podían acceder cuando quisieran. Durante 4 años, los había estado ayudando en silencio. Pagué parte de la matrícula de terapia respiratoria de mi hermana menor, Lauren, directamente a su universidad. Cubrí el pago mensual de la camioneta furgón utilizada por los equipos de instalación de mi padre. Negocié un acuerdo de pago a plazos con el condado de Pierce después de que mis padres se atrasaran en los impuestos sobre la propiedad, y luego pagué las primeras cuotas yo misma. Hice un depósito reembolsable para herramientas, sistemas de baterías y una furgoneta de servicio compacta para el negocio de reparación de bicicletas móvil que planeaba mi hermano Mason. El viaje a Monterey había sido el gasto reciente más grande. Mi madre, Diane, iba a cumplir 60 años, y todos prometieron que las vacaciones serían una verdadera celebración familiar. Pagué la mayor parte de la casa de alquiler, el vehículo en el destino y varias actividades. Mi padre compró los boletos de avión a través de una reserva familiar para que pudiéramos sentarnos juntos. Le reembolsé mi asiento el mismo día. Colleen exhaló lentamente cuando le expliqué lo que había sucedido. Luego me dijo que Russell se había quejado de que necesitaba recordar quién me ayudó a llegar a donde estoy. Había dicho que me estaba volviendo arrogante porque cuestioné su préstamo. También afirmó que retener el calor familiar me haría cooperativa. Abrí mi aplicación bancaria antes de que terminara. La transferencia de la matrícula programada para el mes siguiente era voluntaria, así que la cancelé.
La transferencia automática para la camioneta de la empresa era voluntaria, así que la detuve. Las futuras contribuciones al impuesto sobre la propiedad eran regalos, así que las eliminé. El depósito del equipo de Mason era reembolsable y mío, así que solicité su devolución. Dejé en paz los pagos completados. Dejé en paz las cuentas que no eran mías. No le quité nada a nadie. A continuación, guardé capturas de pantalla de la reserva de avión cancelada, mi recibo de reembolso y el mensaje de camina a casa de Russell. Envié copias a una carpeta de correo electrónico y a Kalin. Mi padre finalmente dejó un mensaje de voz. Su voz había perdido la confianza del mensaje de texto. Meredith, se suponía que esto te haría menos controladora. Siempre actúas como si pagar por algo significara que diriges la familia. Restaura las reservas y podremos hablar cuando llegues aquí. El mensaje de mi madre llegó un minuto después. No preguntó dónde estaba. No preguntó si estaba a salvo. Me pidió que restaurara la casa antes de que su vuelo partiera. Respondí una vez. No. Abordaron de todos modos. Aparentemente, Russell creía que podría reemplazar todo después de aterrizar. No pudo. El alojamiento en Carmel con poca antelación costaba varias veces lo que yo había pagado meses antes. Los vehículos de alquiler disponibles eran o demasiado pequeños o tenían un precio más allá de lo que él estaba dispuesto a gastar. Se quedaron una noche en un hotel de aeropuerto cerca de San José, discutieron durante la cena y volaron de regreso a Washington a la mañana siguiente. Cuando aterrizaron, Russell envió un mensaje de grupo familiar diciendo que yo había arruinado el cumpleaños de Diane al tener un arrebato emocional por una broma inofensiva. No respondí de inmediato. Vi cómo el estado de su vuelo cambiaba a llegado, cerré la aplicación y esperé. Estaban de vuelta en Seattle con su equipaje, su ira y sin entender todavía que más se había cancelado. El primer aviso de pago llegó 3 días después de que regresaran a casa. Lauren me envió por mensaje de texto una captura de pantalla del portal de su universidad que mostraba que la última cuota de su programa de terapia respiratoria no se había recibido. Debes haber introducido la fecha incorrecta, escribió. ¿Puedes arreglarlo hoy? La inscripción cierra el viernes. No había saludo ni mención del aeropuerto. No introduje la fecha incorrecta, respondí. Terminé todos los pagos familiares voluntarios. Llamó de inmediato. Insistió en que ella no había cancelado mi boleto. Lo sé, dije. Lo hizo papá. Mi pregunta es por qué aceptaste unas vacaciones después de saber que había sido excluida deliberadamente. El silencio respondió primero. Luego admitió que Russell les había dicho a todos que el boleto cancelado sería bueno para Meredith porque necesitaba ser humillada. Lauren dijo que se sintió incómoda, pero que ya había organizado su tiempo libre del entrenamiento clínico. Necesitaba mi pago de la matrícula, así que se quedó callada para no arriesgarse a enfadarlo. Sabías que me dejaron varada a propósito, dije. Y esperabas que siguiera pagando de todos modos. Pensé que te calmarías. Russell les había prometido a todos que yo siempre perdonaba a la familia al final. Lauren dijo que retrasar la graduación dañaría su futuro. Le dije que contactara a la oficina de ayuda financiera de la universidad, que preguntara sobre ayudas federales, subvenciones de emergencia, patrocinios de hospitales y un plan de pago. Dijo que las solicitudes llevarían tiempo. Dije que seguía siendo su responsabilidad. No pagué. Le recordé que nunca había firmado un acuerdo garantizando el programa. Le había ofrecido ayuda porque quería que comenzara su carrera sin pánico, no porque aceptara la responsabilidad permanente de los plazos. Lauren respondió que las promesas familiares deberían contar sin papeleo. Le dije que las promesas también dependen de una conducta honesta. Ella llamó a eso amor condicional. Yo lo llamé el fin de un acuerdo del que ella se había aprovechado a sabiendas. Mason llamó esa tarde. Su proveedor de equipos le había notificado que la reserva de herramientas de bicicleta especializadas, baterías portátiles y una furgoneta de servicio compacta expiraría a menos que completara la compra. El depósito reembolsado había regresado a mi tarjeta. Prometiste ayudarme a empezar, dijo. Lo prometí antes de que ayudaras a dejarme en un aeropuerto. Papá lo planeó.
Te oí reír en el fondo de su mensaje de voz. Mason dejó de negar su implicación. Le recordé que el depósito era mi dinero, que el acuerdo era informal y que él no había invertido el capital restante. Terminé la llamada antes de que la ira se convirtiera en una discusión que luego pudiera citar erróneamente. El prestamista de la camioneta furgón contactó a su empresa después de que el pago automático no llegara. Me llamó desde el concesionario. Tenemos instalaciones programadas, dijo. Si se llevan esta camioneta, pierdo trabajos actuales. La camioneta pertenece a Bennett Sin Systems, respondí. Nunca me perteneció. Te beneficiaste de esta familia. Los hijos exitosos ayudan a sus padres. ¿Por qué una hija exitosa merecía ser abandonada en un aeropuerto? Dijo que estaba cambiando de tema, aunque el aeropuerto era la razón por la que todos los pagos se habían detenido. Exigió un mes más. Me negué. Diane entonces llamó a Kalin y le pidió que me hiciera entrar en razón. Kalin me dijo más tarde que mi madre describió la cancelación como un mal intento de humor de Russell y mi respuesta como un castigo financiero. Kalin se negó a intervenir. Russell creó el problema, le dijo a Diane. Meredith no está tomando su dinero. Está deteniendo regalos. En cuestión de días, los parientes comenzaron a contactarme. Un primo me preguntó por qué había explotado por un vuelo perdido. Un tío dijo que los desacuerdos familiares no deberían interferir con la educación. Alguien más afirmó que cancelé el viaje de cumpleaños de Diane sin previo aviso. Kalin envió capturas de pantalla de un chat familiar del que yo no formaba parte. Russell había escrito que sufrí un arrebato emocional después de un error con los boletos y ahora estaba usando el dinero para controlarlos a todos. Diane dijo que temía que no fuera yo misma. Mason afirmó que yo había saboteado su futuro independiente. Lauren no corrigió a ninguno de ellos. Me di cuenta de que se estaban preparando para aislarme socialmente antes de que pudiera decir la verdad. No envié una respuesta furiosa. Escribí una cronología para mí, adjunté la evidencia de la aerolínea y la mantuve en privado. Ese viernes, Russell anunció una cena familiar en un restaurante en Tecoume para resolver el asunto de una vez por todas. Dijo que todos llevarían las facturas pertinentes para que pudiéramos hacer un plan responsable. Acepté asistir con una condición: Kalin estaría allí. Russell tardó casi una hora en responder. ¿Está bien? Para entonces, entendí que la cena no estaba diseñada para escucharme. Estaba diseñada para rodearme, presentar 4 emergencias a la vez y hacer que la negativa pareciera cruel. Fui de todos modos porque esta vez, no podrían reescribir la sala después de que me fuera. El domingo siguiente, Kalin y yo entramos juntas al restaurante. Russell había reservado una sala privada en un asador frente al mar en Tecoume. Diane, Mason y Lauren ya estaban sentados. Pongámonos de acuerdo en que la lección del aeropuerto fue demasiado lejos, comenzó. Nadie esperaba que Meredith reaccionara de forma tan dramática. Dijo que la cancelación había sido una lección inofensiva sobre el respeto. Dijo que yo había avergonzado a la familia al cancelar los arreglos de cumpleaños de Diane. Diane habló a continuación. Describió la casa de alquiler perdida, el miserable hotel del aeropuerto y el vuelo de regreso. Nunca me mencionó a mí, de pie sola en el kiosco. Lauren deslizó hacia mi información impresa de la matrícula. Mi graduación podría retrasarse, dijo. Mason mostró presupuestos de proveedores y fotografías de la furgoneta de servicio. Me pidió que honrara mi compromiso original porque ya se había puesto en contacto con mercados de fin de semana. Russell colocó el aviso de la camioneta y el calendario de impuestos sobre la propiedad del condado en el centro de la mesa. Nadie preguntó qué necesitaba yo. Nadie preguntó qué podían hacer para reparar la relación. Saqué mi teléfono y leí el mensaje de Russell en voz alta. Camina a casa. Él frunció el ceño. Las palabras dichas con ira no deberían determinar el futuro de una familia. ¿Cuándo te enfadaste?, pregunté. Cancelaste el boleto antes de dejarme. Elegiste una entrada separada para poder irte antes de que yo llegara al kiosco. Eso fue planificación, no ira. Kalin dijo, me contó sobre el plan 2 días antes del viaje. Russell afirmó que solo se estaba desahogando,
Pero Kalin repitió lo que él le había dicho. Tenía la intención de excluirme del vuelo porque me negué a garantizar su préstamo. Creía que unas pocas horas de pánico me recordarían que la aceptación familiar importaba más que la precaución financiera. También esperaba que comprara otro boleto, llegara más tarde y siguiera pagando por todo. Diane admitió que sabía que habría una lección. Creía que yo compraría otro asiento y me encontraría con ellos en California. ¿Sabías que ya le había reembolsado mi boleto?, dije. Ella bajó la mirada. Mason admitió que Russell les prometió a todos que me calmaría antes de aterrizar. Lauren dijo que le creyó porque yo siempre perdonaba a la familia. No esperaban que no me afectara. Esperaban que me sintiera herida temporalmente y que fuera útil permanentemente. Abrí mi carpeta. Expliqué que el registro no era una factura. No le estaba pidiendo a nadie que devolviera regalos ni que añadiera intereses a la amabilidad. El documento existía porque Russell les había dicho a los parientes que él mantenía a la familia mientras que yo solo contribuía cuando me convenía. Las fechas mostraban algo diferente. Durante años, mi apoyo cubrió gastos predecibles, lagunas de emergencia y planes que beneficiaban a todos excepto a mí. El incidente del aeropuerto no borró esos regalos, pero puso fin a la suposición detrás de ellos. Quería que todos en la mesa vieran que mi decisión no fue repentina ni se basó en unas vacaciones retrasadas. Fue una respuesta a un patrón que habían admitido. Listaba pagos de matrícula, transferencias de la camioneta, cuotas de impuestos, reparaciones de emergencia, deducibles de seguros, costos de viaje y el depósito del negocio. No lo había preparado para exigir un reembolso. Lo preparé porque la familia había comenzado a reescribir mi ayuda. Russell se recuperó primero. Así que has estado llevando la cuenta en contra de tu propia familia. No, dije. Comencé a documentar cuando ustedes comenzaron a reescribir. Me acusó de usar números para hacerlo parecer débil. Le recordé que les había dicho a los parientes que él financiaba la mayoría de los gastos familiares. Su rostro se tensó. Si sigues así, no serás bienvenida en las reuniones familiares. Ya usaste la pertenencia como palanca en el aeropuerto, dije. Ya no funciona. Coloqué copias de los avisos de pago cancelados junto a las facturas. Las decisiones eran finales. No reanudaría la transferencia de la camioneta, el pago de la matrícula, los regalos de impuestos o la financiación del negocio. No negociaría bajo presión. Kalin se levantó cuando yo lo hice. Afuera, Lauren nos siguió hasta el estacionamiento. Me pidió que separara su matrícula de todo lo demás porque su carrera no debería ser sacrificada por el error de Russell. Tomaste tu propia decisión, dije. Conocías el plan y abordaste. Le di la página impresa que contenía la información de la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad, 3 becas locales, un programa de asistencia de matrícula de un hospital y las fechas de solicitud. Los había investigado porque no quería que se quedara atrapada. Lauren echó un vistazo a la página. Estas solicitudes requieren ensayos, formularios de ingresos y recomendaciones de supervisores. Sí. No tengo tiempo para todo eso. No quería ayuda para volverse independiente. Quería mi dinero porque no requería ningún esfuerzo de su parte. Kalin y yo nos fuimos. Más tarde esa noche, Mason envió un mensaje. Papá dice que si no reviertes esto, vendrá a tu oficina. Cree que escucharás cuando tus compañeros de trabajo puedan ver qué clase de hija eres. Guardé el mensaje, lo reenvié a la seguridad del edificio y comprendí que la próxima confrontación no se quedaría dentro de la familia. El martes por la mañana, la seguridad de la oficina llamó antes de que Russell llegara al ascensor. La advertencia de Mason me había dado tiempo para enviar fotografías, nombres y una copia de su mensaje al gerente del edificio. Russell y Diane le habían dicho a la recepcionista que había una emergencia familiar. Acepté reunirme con ellos en el vestíbulo con un oficial de seguridad cerca. Russell comenzó antes de que yo llegara a la zona de asientos. Exigió que reanudara la transferencia de la camioneta furgón ese mismo día. Eso es un problema de negocios, dije. No es una emergencia que me involucre. Diane dijo que el plan de cuotas del condado podría fallar y que podrían perder la casa. Le recordé que el próximo plazo de impuestos aún faltaba varias semanas.
Tenían tiempo para reducir gastos, vender propiedades no utilizadas o hablar de nuevo con el condado. Russell me acusó de humillarlos en público. Ustedes vinieron a mi lugar de trabajo, dije. Ustedes crearon la escena pública. No me amenazó. Les pedí que se fueran. Russell dijo que se iría cuando yo aceptara un pago de la camioneta y una cuota de impuestos. El oficial se mantuvo tranquilo, pero el vestíbulo estaba concurrido. Empleados de varias empresas pasaron mientras Russell argumentaba que mi salario hacía que su demanda fuera razonable. Una colega de suscripción presenció lo suficiente para entender que la emergencia involucraba dinero. No dijo nada después, pero pasé la mañana preguntándome qué fragmentos viajarían por la oficina. Precisamente por eso había venido Russell. Creía que la vergüenza profesional haría que la negativa fuera más costosa que la rendición. El oficial de seguridad se acercó y repitió mi petición. Ambos fueron escoltados fuera. Otro compañero de trabajo de suscripción había presenciado el último minuto. Para la hora del almuerzo, Russell les había dicho a los parientes que había hecho que sacaran a sus propios padres de un edificio mientras suplicaban ayuda. Para la noche, la historia se había convertido en que usé la seguridad del hospital contra ellos. Kalin corrigió a parientes seleccionados con las capturas de pantalla de la aerolínea y la advertencia de Mason. Les mostró que Russell había planeado la exclusión y luego planeó la visita al lugar de trabajo. La familia se dividió en bandos. La presión también expuso cuán cuidadosamente mis padres manejaban la narrativa familiar. Los parientes que habían elogiado a Russell por mantener a todos se sorprendieron al saber que yo financiaba la camioneta, los impuestos, la matrícula y el viaje. Algunos se disculparon por contactarme. Otros insistieron en que la fuente del dinero no importaba porque la familia debía compartir. No respondí a ninguno de esos argumentos. La evidencia estaba disponible, y no convertiría mi vida privada en un juicio público continuo. Algunos parientes argumentaron que el retraso en la graduación de Lauren hacía que mi decisión fuera cruel. Otros preguntaron por qué Russell canceló un boleto que yo había reembolsado y esperaba que yo financiara el viaje después. Dejé de defenderme una persona a la vez. Envié una declaración fáctica al grupo familiar. Mi boleto de avión fue cancelado deliberadamente como castigo por negarme a garantizar un préstamo de negocios. Terminé los pagos voluntarios realizados desde mis propias cuentas. No le he quitado dinero a nadie. No discutiré más sobre finanzas privadas. El proveedor de Mason liberó la furgoneta de servicio y el equipo reservados cuando no pudo presentar los fondos restantes. En lugar de reducir el lanzamiento o buscar socios, publicó que un pariente celoso había destruido el sueño de su pequeño negocio. No nombró a mi empleador ni dirigió a nadie a contactarme, pero todos en nuestra familia extendida sabían a quién se refería. Lauren completó los formularios de ayuda federal para estudiantes. Añadió turnos de fin de semana en un centro de rehabilitación. Me dijo que el trabajo extra estaba destruyendo su último semestre. Dije que entendía la presión, pero que no reanudaría los pagos de la matrícula. Russell devolvió la camioneta de la empresa. Comenzó a alquilar equipos y vehículos solo para los trabajos que los requerían. Su margen de beneficio disminuyó, y rechazó 2 proyectos lejanos, pero el negocio no colapsó. Diane aumentó sus horas como coordinadora de una oficina de optometría. Mis padres cancelaron servicios de transmisión, vendieron un remolque recreativo, pospusieron una renovación de la cocina y dejaron de comer fuera. Su dificultad no era la pobreza creada por mí. Era la incomodidad de vivir dentro de sus ingresos reales después de años de depender de contribuciones silenciosas que rara vez reconocían. Diane comenzó a enviar mensajes amistosos. Adjuntaba fotografías de la infancia, recetas y recuerdos de vacaciones familiares. Nunca escribió, planeamos hacerte daño. Nunca escribió, estábamos equivocados. Nunca preguntó qué se necesitaría para reparar la confianza. Los mensajes eran nostalgia utilizada como un puente de regreso a los pagos. No respondí. 3 semanas después, Russell anunció una cena de cumpleaños de reemplazo para Diane. Les dijo a los parientes que yo había aceptado asistir y que la familia finalmente se reconciliaría. Varias personas me enviaron mensajes diciendo que estaban aliviadas de que hubiera entrado en razón. Yo nunca había aceptado nada. La mentira no era solo sobre la asistencia.
Kalin se enteró de que Russell les estaba diciendo a los invitados que yo me disculparía públicamente y restauraría cada pago después de la cena. Podía ignorar el evento y dejar que su versión se solidificara, o podía entrar en otra habitación que él había arreglado y corregirlo de una vez. Entonces, un tío me envió un mensaje de texto, orgulloso de ti por arreglar lo que causaste. Ese mensaje me hizo cambiar de opinión. Un mes después, la cena de cumpleaños de reemplazo de Diane se convirtió en el último intento de la familia por acorralarme. Kalin se enteró de que Russell les dijo a los parientes invitados que yo me disculparía, restauraría los pagos y reuniría a la familia. Planeaba mantenerme alejada hasta que me di cuenta de que el silencio se convertiría en otra promesa inventada. Llegué con Kalin y llevaba una carpeta sellada. Russell nos recibió cerca de la entrada de un salón de banquetes alquilado. Se volvió hacia los invitados. Aquí está, anunció, la hija que finalmente entró en razón. La gente aplaudió. Permanecí de pie. Antes de que comience la cena, necesito corregir eso. No me he disculpado por terminar mis pagos, y no he restaurado ninguno de ellos. La sonrisa de Russell desapareció. ¿Viniste aquí para arruinar otro cumpleaños? Vine porque le dijiste a la gente que hice promesas que nunca hice. Russell comenzó a acusarme de elegir el dinero por encima de la familia. Le pedí a Kalin que repitiera lo que él le había dicho antes del viaje al aeropuerto. ¿Lo hizo? Confirmó que Russell planeó cancelar mi boleto como castigo por negarme a garantizar su préstamo de expansión. Esperaba que entrara en pánico, comprara otro boleto y continuara financiando las vacaciones. Entonces Diane admitió su parte. Quería que te sintieras dependiente de la familia por una vez, dijo. Andas por ahí actuando como si nunca necesitaras a nadie. Esa frase era la verdad debajo de cada explicación más suave. La confesión de Diane afectó a los parientes más que los documentos financieros. Hasta ese momento, algunos creían que Russell actuó impulsivamente, y que todos los demás lo siguieron sin entender. Sus palabras eliminaron esa excusa. Ella había querido dependencia, no cercanía. Había visto cómo yo financiaba su celebración mientras ayudaba a diseñar una situación destinada a hacerme temer perder a la familia. La contradicción era visible, y ninguna historia sobre una broma inofensiva podía ocultarla. Mis padres intentaron deliberadamente hacer que la persona que los mantenía se sintiera impotente. Querían que experimentara la exclusión, y luego que comprara mi regreso al mismo grupo que me había excluido. Lauren dijo que se había disculpado en privado. Le pregunté cuándo. Admitió que sucedió solo después de que se detuvo el pago de la matrícula. Eso deja claro el propósito, dije. Mason argumentó que todos cometen errores. Reírse de una humillación planeada no fue un accidente, dije. ¿Fue un error, o fue una decisión que esperabas que no tuviera consecuencias? Russell dijo que el apoyo familiar nunca debería ser condicional. Respondí que la ayuda financiera voluntaria no era un contrato de por vida. Nadie tenía derecho a mis ingresos antes del aeropuerto, y nadie obtuvo ese derecho después porque perderlos era inconveniente. Abrí la carpeta. El primer documento terminaba toda contribución recurrente. El segundo prohibía las visitas y el contacto en el lugar de trabajo. Las siguientes páginas contenían la cancelación de la aerolínea, mi recibo de pago, el texto de Camina a casa, la advertencia de Mason y copias de las declaraciones engañosas de Russell a los parientes. La página final establecía ningún contacto por llamadas, visitas o redes sociales. Expliqué que el límite no era una táctica de negociación. No expiraba cuando se devolviera la camioneta, se pagara la cuota de impuestos o Lauren se graduara. Mi lugar de trabajo no era un escenario para la presión familiar, y los parientes no eran sistemas de entrega para las demandas de Russell. La dirección de correo electrónico existía solo para que los asuntos administrativos pudieran resolverse sin reabrir el acceso personal. Había revisado cada cuenta antes de escribir el aviso. Nada quedaba en propiedad conjunta, garantizado o legalmente conectado. Cualquier comunicación necesaria tenía que llegar a través de una única dirección de correo electrónico y concernir únicamente a documentos pendientes. Russell miró fijamente los papeles. Entonces ya no eres mi hija. Has estado usando la pertenencia como una amenaza desde la primera cena, dije. Ya no tiene poder.
Varios parientes intentaron mediar. Me negué. La mediación requería que ambas partes reconocieran lo que sucedió, y Russell todavía llamaba broma a un castigo planeado. Russell intentó tomar la carpeta, pero Kalin la sostuvo y le dijo que dejara los documentos allí para que todos pudieran entender lo que mi familia había exigido. Lauren preguntó si al menos asistiría a su graduación. Dije que la asistencia no se convertiría en otra herramienta de negociación y no di ninguna promesa. Mason exigió el reembolso de los gastos en los que había incurrido preparando su negocio de bicicletas. Tú elegiste esos gastos, dije. Nunca firmé un acuerdo de sociedad, nunca fui dueña de parte del negocio y nunca garanticé su lanzamiento. Estallaron discusiones por toda la sala. Algunos parientes culparon a Russell. Diane comenzó a llorar y dijo que a nadie le importaba que se suponía que era su cumpleaños. Kalin y yo nos fuimos antes del pastel. Afuera, Diane nos siguió y pidió una última conversación privada. Acepté escuchar durante 2 minutos. Diane dijo que me extrañaba. Dijo que las fotografías que envió no eran manipulación. Dijo que el orgullo de Russell había empeorado todo y que ella había quedado atrapada entre su esposo y su hija. Luego preguntó si podía pagar la próxima cuota del impuesto sobre la propiedad, solo por esta vez. Miré a la mujer que había admitido querer verme impotente y comprendí que incluso su último llamado privado era una solicitud de dinero. No, dije. Me alejé con Kalin mientras las discusiones continuaban detrás de las puertas del salón de banquetes. La celebración se había anunciado como reconciliación, pero cuando la actuación falló, cada demanda permaneció exactamente donde siempre había estado, dirigida a mis cuentas, mi silencio y mi obediencia. Después de la cena de cumpleaños, dejé de responder a cualquier cosa que no llegara a través de la dirección de correo electrónico acordada. Bloqueé números personales y cuentas sociales mientras guardaba el informe de seguridad y los mensajes. Russell envió solicitudes a través de parientes. No respondí. Kalin respetó el límite y se negó a convertirse en una mensajera permanente. Ninguno de estos resultados sucedió porque me apoderé de activos o interferí con contratos. Russell todavía era dueño de su empresa. Diane todavía era dueña de su casa. Lauren permaneció inscrita, y Mason siguió siendo libre para construir un negocio. La diferencia era que cada plan ahora tenía que sobrevivir sin tratar mi salario como propiedad familiar invisible. Esa distinción importaba cada vez que los parientes me describían como destructiva. Yo no había creado sus obligaciones. Había dejado de ofrecerme a absorberlas después de que demostraron que podían separar mi dinero de mi dignidad. Russell operaba Bennett Sin Systems con un vehículo menos. Rechazó instalaciones lejanas porque los alquileres a corto plazo de camiones y equipos las hacían no rentables. Despidió a un trabajador de temporada en lugar de expandirse. Abandonó el préstamo de alto interés que había querido que yo garantizara. La empresa sobrevivió a una escala más pequeña. Ya no podía describir la expansión como algo que mi crédito estaba obligado a crear. Su reputación dentro de la familia cambió. Varios parientes cuestionaron los gastos que Russell había afirmado previamente que él pagaba. Finalmente admitió que yo había financiado la camioneta, parte del plan de impuestos sobre la propiedad, la matrícula de Lauren y la mayor parte del viaje de Diane. Diane aumentó sus horas en la oficina de optometría. Perdió el estilo de vida que mi asistencia silenciosa apoyaba y mi trabajo emocional con él. Su repetida afirmación de que la familia había hecho una sola broma sonaba menos convincente después de que se expusiera la planificación. También aprendí cuánto trabajo había realizado más allá de extender cheques. Había seguido los plazos, comparado los términos de los préstamos, llamado a las oficinas del condado, revisado los acuerdos con los proveedores y tranquilizado a todos cada vez que sus planes se volvían inciertos. Una vez que me aparté, perdieron a una gerente, investigadora, fondo de emergencia y amortiguador emocional al mismo tiempo. Diane se quejó de que la familia se sentía desorganizada sin mí. Eso no era evidencia de que yo debía volver a ese papel. Era evidencia de que habían dependido de un trabajo que rara vez notaban y nunca respetaron. La distancia no hizo que los hechos fueran más amables, pero hizo que fuera imposible para mí ignorarlos. Lauren tomó el préstamo estudiantil y trabajó los fines de semana. Su graduación se retrasó un semestre.
Finalmente completó el programa de terapia respiratoria por su propio esfuerzo. Me envió un anuncio de graduación sin una disculpa. Lo puse en un cajón y no asistí. Aún así, ella había conocido el propósito, aceptado el viaje, permanecido en silencio mientras los parientes me culpaban y se disculpó solo después de perder la matrícula. Mason perdió la reserva original de la furgoneta y el equipo. No pudo lanzar el negocio de reparación de bicicletas móvil en su horario preferido. Así que continuó trabajando en una tienda de artículos deportivos. Meses después, comenzó a atender mercados locales de fin de semana con herramientas alquiladas y un remolque de carga prestado. La versión más pequeña fue financiada con sus propias ganancias. Dejó de incluir mi dinero como parte de su plan de negocios. Nuestra relación permaneció rota. Colleen mantuvo una relación separada conmigo. Nunca me pidió que perdonara, nunca llevó mensajes sorpresa y nunca trató la lealtad familiar como un deber de permanecer en silencio. Nos reuníamos para tomar café, visitábamos librerías y pasábamos las vacaciones juntas. 4 meses después del incidente del aeropuerto, la administración del edificio llamó a través del intercomunicador de mi apartamento. Russell estaba de pie en la acera pública afuera. Usé el intercomunicador en lugar de bajar. La familia ya ha sufrido suficiente, dijo. Describió las consecuencias como un castigo que yo había impuesto, en lugar de gastos de los que él se había vuelto responsable. Hice una pregunta. Sabiendo lo que te costó, ¿volverías a cancelar mi boleto? Lo manejaría de manera diferente. Eso no es lo que pregunté. Prometió una charla privada, pero aún así no calificó el acto de incorrecto. Me invitó a la cena del domingo esa noche. Me negué. Puedes arrepentirte de no tener a nadie cuando necesites ayuda, dijo. Necesitar apoyo es diferente a aceptar la falta de respeto. Le dije que no volviera. La administración del edificio se le acercó y él se fue. La semana siguiente, cambié mi contacto de emergencia de Diane a Colleen. Actualicé los documentos patrimoniales y eliminé las autorizaciones familiares informales. Luego envié un último aviso por escrito declarando que la relación personal había terminado. No exigí un reembolso. No ofrecí una fecha futura para la reconciliación. Meses después, hice el viaje a la costa de California sola. Reservé un hotel más pequeño frente al mar en Monterey y elegí cada actividad yo misma. El recuerdo del kiosco de la aerolínea de Seattle regresó, pero no describí el momento como perdón. La consecuencia más importante nunca fue las vacaciones o la financiación perdida. Mi familia creía que mi lugar entre ellos dependía de lo que yo pagaba. Al retirarme de ese acuerdo, perdí el papel que me asignaron y recuperé el control sobre mi vida. Mi padre pensó que cancelar un boleto me recordaría que necesitaba a mi familia. En cambio, me mostró exactamente lo que ellos necesitaban de mí. Nunca restauré los pagos. Nunca volví a la cena del domingo. Y nunca respondí a otra solicitud disfrazada de disculpa. Me dijeron que caminara a casa, así que lo hice. Simplemente elegí un hogar donde ninguno de ellos tenía una llave.